La métrica de anti de Sitter, igual que la métrica de cualquier otro espacio-tiempo, la puedo poner en distintos sistemas de coordenadas y por tanto puede tener apariencias diferentes, ¿no? Según en qué sistemas de coordenadas la ponemos. Nosotros vamos a trabajar en un sistema de coordenadas que se llama el parche de Poincaré, el Poincaré patch en inglés. Y en esas coordenadas, la métrica de AD... Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Hacía tiempo que no daba señales de vida, pero aquí estoy de nuevo. Y hoy vamos a trabajar con la métrica de anti de Sitter. Os he puesto un pequeño fragmento del seminario que nos dio Pablo Bueno hace un tiempo en este canal, en el que, entre otras cosas, utilizaba esta métrica para hacer cálculos holográficos. Y ya desde entonces pensé, bueno, pues tengo que hacer un capítulo en el que vaya un poquito más poco a poco y deduzca desde cero la métrica de anti de Sitter, tanto en las coordenadas globales como en el parche de Poincaré, para que así complemente el fantástico seminario que nos dio Pablo Bueno. Pues nada, empezamos. Muy bien, vamos a empezar por algo que aparentemente no tiene nada que ver, pero ya veréis que sí. Vamos a imaginar que estamos en R3 de toda la vida y por tanto la métrica de R3, bueno, por tanto no, R3 siendo plano y espacial, pues tiene la métrica de toda la vida, la identidad. Y si os acordáis, si estamos interesados en calcular esta métrica pero en coordenadas esféricas, eso fue en el capítulo 11, hace ya mucho tiempo, pues vimos que esto lo podemos poner como dr² más r cuadrado de teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta de phi al cuadrado, ¿vale? Y es simplemente el mismo espacio R3 pero en coordenadas esféricas. Entonces, si nosotros estuviéramos interesados en describir la métrica de una circunferencia de un cierto radio R, es decir, solo lo que sería esta línea, entonces eso significa que estaremos restringiendo el caso a que el radio tiene que ser R igual a una constante y que el ángulo phi sería una constante y por tanto todo este rollo quedaría pues diferencial de R es 0, diferencial de phi es 0 y simplemente quedaría pues R al cuadrado diferencial de teta al cuadrado. Así que entonces diremos que una 1 esfera, es decir, una circunferencia, tiene como métrica R al cuadrado de phi al cuadrado. Si ahora estamos interesados en una 2 esfera, o sea, una esfera de toda la vida, de un cierto radio R, entonces la única restricción que hay aquí es que R sea igual a R constante y nada más. Y por lo tanto tendríamos la misma métrica que tenemos aquí, pero como R ahora es una constante, pues esto se va y en vez de R pequeña al cuadrado, pues ahora esto es simplemente pues R mayúscula al cuadrado. Y esto es la métrica de una 2 esfera. Hasta aquí no estoy diciendo nada que no sepáis, simplemente estoy recordando. Pues bien, ¿qué pasaría ahora si seguimos jugando a esto? Es decir, que en vez de estar en R3, imaginad por un momento que estamos en R4 y añadimos una coordenada más, por ejemplo, de, no sé, omega al cuadrado. Le llamo omega porque no sé cómo llamarle, ¿eh? Pero simplemente es el nombre de una variable más. Claro, si ahora queremos hacer, bueno, yo dibujo esto, pero evidentemente no va a ser esto. Si quiero dibujar, entre comillas, una esfera de dimensión 3 en vez de dimensión 2, ¿cuál sería la manera de proceder? Bueno, hay muchas, pero una posible manera de proceder es decir lo siguiente, que llamaremos a una esfera o a una 3 esfera aquel conjunto de puntos que cumplan esto, que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más omega al cuadrado sea igual a un cierto radio al cuadrado. Esto es exactamente análogo a lo que haremos con una esfera. Lo que pasa es que la esfera, la 2 esfera de toda la vida, simplemente la ecuación que cumpliría es simplemente esto, excepto el omega cuadrado s, ¿vale? Esto sería la ecuación que define una esfera normal y corriente. Y de hecho, déjame poner que la ecuación que define una 1 esfera, o sea, una circunferencia, pues es lo mismo, pero
sin la z. Entonces, de forma análoga, tiene todo el sentido del mundo definir una 3 esfera, pues de la misma manera, pero añadiendo una coordenada más. Muy bien. Entonces, de cara a obtener la métrica, pues simplemente tenemos que calcular las diferenciales y sustituir aquí. Entonces, ¿qué truco podríamos utilizar? Bueno, pues un posible truco que podemos utilizar es lo siguiente. Es decir, por ejemplo, que esto de aquí será igual a r cuadrado por algo y que esto de aquí será igual a r al cuadrado por algo. De forma que este algo más este algo de r cuadrado. Pero eso sí que sabemos hacerlo, porque si yo pongo, por ejemplo, coseno, no sé, de ρ al cuadrado y aquí pongo seno de ρ al cuadrado, os aseguro que si sumamos esto con esto, como podremos sacar factor común r cuadrado, aquí quedará coseno al cuadrado más seno al cuadrado, queda 1 y cumple perfectamente esto. Así que para encontrar una parametrización que cumpla con este asunto, simplemente por un lado tenemos que exigir que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado sea igual a r coseno de ρ al cuadrado. Simplemente lo que hemos dicho hace 3 segundos. Y lo mismo que omega al cuadrado tiene que ser igual a r al cuadrado seno, perdón, déjame ponerlo como r seno de ρ al cuadrado. Con esta sustitución o esta parametrización cumplimos perfectamente esta ecuación. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora de cara a obtener las diferenciales? O sea, esta parte, diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado, etcétera, ¿no? Bueno, podemos simplemente calcularlo así a pico y pala, pero bueno, voy a dar un poquito más de detalle. Vale, vamos a imaginar por un momento que a esto de aquí, en vez de llamarle r coseno de ρ al cuadrado y toda la historia, imaginad que por un momento a eso le llamo radio al cuadrado. Me estoy refiriendo a esto, le llamo momentáneamente radio. Lógicamente no es un radio porque esta ρ no es una constante. Por tanto, por eso pongo este color magenta de alarma de que cuidado, le estoy llamando radio, pero así más o menos. Es decir, que es un radio pero que no es constante. Pues bien, el truco para obtener esta parte de la métrica, pero en estas coordenadas, es el siguiente. Es decir que tanto la x como la y como la z serán igual a ese, entre comillas, radio multiplicado, pues lo típico que hacemos de las coordenadas esféricas, ¿no? Seno de un ángulo, por ejemplo, no sé, alfa, por decir algo, y luego coseno de otro ángulo. En este caso de la dos esferas era teta y phi, pero ahora tienen que ser otros, o sea, no sabemos cuáles, pero alguno de esos, o sea, inspirados en las coordenadas esféricas hacemos esto. Entonces, inspirados en las coordenadas esféricas, pues aquí pondríamos seno de alfa, pero aquí seno de beta y aquí coseno de alfa. Esto, si lo eleváis al cuadrado, tanto la x, la y, la z, y sumáis, os aseguro que va a dar el radio magenta este al cuadrado. Por lo tanto, va a cumplir esta ecuación. Bueno, de hecho, esta ecuación. O sea que esto de aquí es una parametrización válida. Perfecto. ¿Y qué? ¿No? Bueno, pues resulta que si yo quiero obtener la métrica esta, es decir, de x cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado, puedo utilizar el truco de como si esto en realidad fuera una manera, digamos, de expresar el mundo cartesiano x, y z en coordenadas esféricas. Y entonces lo que haría es lo mismo que he hecho hace un momentito, que lo he borrado, pero era, pondría diferencial del radio al cuadrado más el radio al cuadrado y luego multiplicado por diferencial de alfa al cuadrado más seno al cuadrado de alfa y de beta al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo, bueno, lo voy a copiar, es lo que he borrado antes. ¿Os acordáis que había puesto dr cuadrado más r al cuadrado de teta al cuadrado, etcétera, etcétera? ¿Vale? Esto era la métrica de R3 en coordenadas esféricas. Pues he hecho un copy-paste. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo de antes y lo de ahora? Pues que el radio es esto de aquí, r por coseno de ρ. Por tanto, lo único que yo tengo que tener en cuenta es simplemente eso. Entonces, ¿cuánto vale d o la diferencial del radio? Pues es la diferencial de precisamente lo que hemos dicho que era el radio, o sea,
R por coseno de ρ. R sale fuera porque es una constante, la derivada del coseno es menos seno diferencial de ρ. Y si lo que queremos es esto al cuadrado, entonces simplemente queda esto al cuadrado, o sea, R al cuadrado seno al cuadrado de ρ diferencial de ρ al cuadrado. Y perfecto. Eso quiere decir que ahora en vez de poner d radio al cuadrado, pues ponemos lo que es esto de aquí. R al cuadrado seno al cuadrado ρ de ρ al cuadrado. Y ahora el radio lo sustituimos por R coseno de ρ. R coseno de ρ. Y ya lo tenemos. Ya hemos calculado dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado, sin necesidad de tener que calcular las diferenciales, elevarlo al cuadrado, sumar, que es un follón, porque claro, para calcular diferenciales también habría que calcular las diferenciales del radio, o sea, es un infierno. Y esto es un truco maravilloso para simplificar. Bien, pues hecho esto, ahora solo nos falta el último trozo, pero el último trozo es una tontería. Cuando digo el último trozo me refiero a que tenemos este trozo calculado y ahora nos falta este trozo. Pero para calcularlo es una tontería porque de aquí podemos ver que omega es R por seno de ρ, por lo tanto diferencial de omega pues va a ser R por coseno de ρ diferencial de ρ. Así que si le damos al cuadrado ya lo tenemos. Y esto es la pieza, esta pieza de aquí, que tenemos que sumar a esto para que tengamos ya la métrica de esa tres esfera. Así que esto más esto pues va a ser igual a la primera parte, que es toda esto, y la segunda parte, que es todo esto. Perfecto. Y recordemos que esto de aquí era la propiedad o la ecuación que define una tres esfera, ¿eh? Vale, si os fijáis aquí se puede simplificar porque este trozo y este trozo podemos sacar factor común de ρ al cuadrado, esto de aquí, pero también podemos sacar factor común R mayúscula al cuadrado y nos queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, la métrica de una tres esfera de radio R es el radio, R al cuadrado, que puedo sacar factor común de aquí y de aquí, con este cuadrado de aquí. Por lo tanto, me va a quedar R cuadrado y luego de ρ al cuadrado, me refiero a esto, y aquí vamos a tener más coseno al cuadrado de ρ, esto de aquí, multiplicando a de alfa al cuadrado más seno al cuadrado alfa de beta al cuadrado, y ya está. Y ya está porque, recordad, este trozo y este trozo los hemos juntado ya antes. Perfecto, pues ya tendríamos la métrica de la tres esfera, que es justamente esta, y su ecuación definitoria, digamos, es esta. Y todo siempre dentro de un mundo cartesiano de dimensión superior. En este caso, para la tres esfera, pues era R4. Pero en el caso de la dos esfera era R3 y en el caso de una uno esfera es R2. O sea, siempre hay una dimensión más plana en la que introducimos estas ecuaciones de aquí y luego calculamos la métrica inducida como siempre hemos hecho. Salvo quizá en este último caso que ha sido con un truquillo para ir mucho más rápido. Pues bien, en todas estas tres variedades, como veremos más adelante, tienen lo que se llama curvatura constante en todos sus puntos y además es positiva. Y claro, en el pasado la gente se preguntó si también tenía sentido hablar de curvatura constante, pero negativa. Y efectivamente también podemos hacer algo así. Entonces el ejemplo facilón que se nos puede ocurrir, así a bote pronto, de curvatura constante negativa, es esta ecuación, por ejemplo. Os voy a mostrar esta ecuación visualmente para que veáis la superficie que genera. Pues aquí tenéis, es una especie como de embudo con dos bocas. Y fijaos que el circulito este, o es decir, el grosor del cuello, si por ejemplo en vez de poner -1 aquí ponemos 10, por ejemplo, pues entonces, como habéis visto, ha aumentado. Si pongo 100, por ejemplo, pues aumenta más.
Es decir, que el número que hay aquí nos dice lo grande que es el cuello de este embudo, de doble embudo, digamos, ¿no? Bueno, pues esto tiene una curvatura negativa constante en todos los puntos. Eso, por cierto, si os estáis preguntando a qué me refiero con la curvatura, pues me refiero, como no puede ser de otra manera, a la curvatura escalar que ya definimos, ahora no recuerdo en qué capítulo. Recordad que esto era G alfa beta, R alfa beta, donde este era el tensor de Ricci, en fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nuestro objetivo, lo voy a apuntar aquí para que quede claro, nuestro objetivo es construir una métrica para nuestro espacio-tiempo que tenga una curvatura escalar constante en todos puntos y negativa, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Ah, por cierto, y vamos a comprobar también que solo será solución de las ecuaciones de Einstein si la constante cosmológica no es cero, sino que es precisamente un valor negativo, ¿vale? Si no, no es solución de las ecuaciones de Einstein. Por cierto, las soluciones de Einstein en el vacío. O sea, no va a hacer falta materia para que el universo esté descrito por una métrica de anti de Sitter. También cabe decir que hasta donde se sabe ahora, nuestro espacio-tiempo, digamos la métrica de nuestro universo, no tienen la pinta de que sea un anti de Sitter, en todo caso un de Sitter, ¿vale? Pero eso es otro tema que ya veremos en un futuro o en algún momento, pero no en este capítulo. Por tanto, alguien puede decir, bueno, pues entonces, si esta métrica de anti de Sitter no sirve para eso, entonces ¿para qué sirve? Bueno, como ya os avancé en la nota esa que puse en YouTube, en el blog de YouTube, es porque la métrica de anti de Sitter es de capital importancia para la correspondencia a ADS-CFT. Por eso lo estamos haciendo ahora y por eso es tan importante. Pero bueno, de eso ya os habló Pablo Bueno y quizá yo os hable también en un futuro. Pero de momento vamos a centrarnos en este noble objetivo, y para hacerlo, pues bueno, lo que vamos a hacer simplemente es inspirados en esta ecuación, menos x cuadrado menos y cuadrado más z al cuadrado igual a menos, bueno, en vez de poner menos 1 vamos a poner aquí, yo que sé, por ejemplo, menos l al cuadrado. ¿Por qué menos l al cuadrado? Bueno, l es de longitud, el cuadrado es para que esto sea positivo y al ponerle un menos seguro que es negativo, ¿vale? Y en nuestro dibujito de un mundo de 3 dimensiones, pues esa L quería decir, digamos, esa especie como de radio que tiene el cuello de botella este, ¿vale? O sea, nos dice de alguna manera cuánto de fino o de grande es el cuello ese. Pues bien, inspirados en esto, vamos ahora a irnos a un mundo R5. Lo que pasa es que R5 va a estar estructurado de tal manera que ahora la métrica, como estamos buscando del espacio-tiempo, tiene que haber, pues por ejemplo, algo así, ¿no? Menos d, le llamo z a esas coordenadas porque ya no sé qué letras poner. Bueno, pues algo que tenga que ver con el tiempo y por tanto tiene que haber aquí un menos. Pero, y aquí es importante, en esta métrica de R5, que es, digamos, la variedad superior con la que vamos a empezar, que va a ser plana, igual que antes, os recuerdo, igual que antes partíamos de una variedad superior, que en este caso era R2, aquí R3 y aquí R4, que eran variedades superior, de una dimensión superior y planas, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Para buscar una métrica del espacio-tiempo de 4 dimensiones necesitamos irnos una dimensión más, o sea, en este caso R5, pero la diferencia es que ahora vamos a meter 2 tiempos, que voy a llamar la dirección 0 y la dirección 4. Y aquí pues vamos a añadir pues de z1 al cuadrado, de z2 al cuadrado y de z3 al cuadrado. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferenciales al cuadrado para que bueno, pues tengamos este 5 de aquí. Claro, ¿qué ocurre? Pues que, hombre, alguien se podría escandalizar un poco si os digo que tenemos aquí 2 tiempos, ¿no? Sí, pero cuidado, porque en cuanto os ponga la ecuación que sería lo equivalente a lo que hemos dicho antes, que en este caso era la ecuación que rige la región en la que vamos a hacer la subvariedad, pues cuando hagamos esto,
esa subvariedad va a tener solo un tiempo como tiene que ser, ¿vale? Es decir, que no penséis que es que Anti de Sitter tiene 2 tiempos o algo así. No. Esto es un artilugio matemático simplemente para encontrar una métrica que precisamente pues va a satisfacer lo que estamos diciendo. Una solución de la ecuación de Einstein en el vacío con constante cosmológica constante y negativa. Simplemente eso. Y entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Bueno, pues la ecuación similar a esta, pero ahora para el caso del hiperboloide este, por cierto que así es como se llama, vale, pues va a ser esta, menos la componente 4 al cuadrado, menos la componente 0 al cuadrado, más la componente 1 al cuadrado, más la 2 al cuadrado, más la 3 al cuadrado, igual a menos L al cuadrado. Pero si queréis vamos a hacer una cosa. En vez de arrastrar esta L todo el rato, déjame poner un 1. Porque luego cuando acabemos con todo os diré, reapareceré otra vez con la L. Lo digo para no tener que estar arrastrando, ¿vale? O sea, vamos a imaginar que este cuello de botella pues tiene provisionalmente en algunas unidades, las que sean pues 1, por ejemplo. Bueno, pues esta ecuación verde que os acabo de poner describe un hiperboloide inmerso en un espacio plano, como una especie de pseudo-Minkowski, pero de 2 tiempos. Pero los seres que vivan en la superficie, o mejor dicho, en la hipersuperficie esta verde, van a disponer solo de un tiempo, como no puede ser de otra manera. Y las he llamado a estas componentes, a estas coordenadas z, porque se me acaban los nombres, pero no tiene nada de especial haberle llamado z. Como si le llamo Pepe, ¿vale? PP4, PP0, PP1, PP2 y PP3. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar de signo toda la ecuación. Por tanto, este menos se convierte en un más, este menos en un más, y todos estos menos, estos máses de aquí se van a convertir en menos, pero saco factor común y esto se convierte en un más. Perfecto. Solo he cambiado de signo la ecuación, no he hecho nada más. Vale, aquí tenemos algo que es positivo. Entonces déjame ponerle un cuadradito al cuadrado, porque seguro que es positivo. Luego tengo otra cosa aquí dentro que también es positiva, por tanto tendremos menos un triángulo al cuadrado y aquí tengo un igual a 1. Y entonces esto nos da una idea de que a lo mejor si llamo a ese cuadrado coseno hiperbólico de, yo qué sé, de ρ, por ejemplo, y al triángulo le llamo seno hiperbólico de ρ, pues es fantástico, porque el coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico es igual a 1 y cumple perfectamente. O sea que, genial. Vamos a coger este trozo y a eso le llamamos coseno hiperbólico de una cierta ρ, y a todo este rollo al cuadrado, perdón, que se me ha olvidado aquí, al cuadrado. Así que esta primera parametrización cuadra perfectamente con la ecuación que estamos intentando parametrizar. Y lo estamos intentando parametrizar para poder obtener la métrica de esta hipersuperficie. Estamos buscando, como antes, ¿vale? En el caso de las esferas, estamos buscando la métrica inducida en esta hipersuperficie. Entonces, utilizando el truco que hemos utilizado para todo este asunto, fijaos, la manera de obtener dz4 al cuadrado más dz0 al cuadrado va a ser lo mismo que antes. Hacer la diferencial de el coseno hiperbólico de ρ al cuadrado más el coseno hiperbólico de ρ al cuadrado diferencial de θ al cuadrado. Y esto está inspirado en lo que he dicho antes, de r cuadrado más r al cuadrado de θ al cuadrado, que es la coordenada, perdón, la métrica en coordenadas polares de la métrica cartesiana. Pues esto está inspirado en eso, solo que en vez de r, pues tenemos el coseno hiperbólico de ρ. Lo mismo que antes, vamos. Lo que pasa es que aquí no vamos a llamar θ a este ángulo para que no se confunda. Vamos a llamarle, por ejemplo, bueno, va a resultar conveniente llamarle, como ya veréis, tau. Da igual el nombre, es una variable, o sea que una coordenada, es decir, ahora mismo no importa el nombre. Lo que pasa es que sí que es verdad que le he puesto este nombre en concreto por una cosa que veréis enseguida. Pues bien, ¿a qué equivale esto? Bueno, pues la diferencial del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, pero como está elevado al cuadrado, pues va a dar el
seno hiperbólico al cuadrado ρ, diferencial de ρ al cuadrado, y aquí pues lo mismo, coseno hiperbólico ρ al cuadrado de tau al cuadrado. Y ya está, ya tenemos nuestro primer fragmento, y con la otra parte, esta de aquí, vamos a hacer más de lo mismo. Vamos a aplicar la misma receta. Lo único que pasa es que ahora, como hay 3 componentes, nos tenemos que fijar en esto de aquí. Entonces, aquí vamos a tener d y lo que hace de radio, el seno hiperbólico al cuadrado, más el seno hiperbólico de ρ al cuadrado, y todo esto multiplicando a la cosa esta, que va a ser diferencial, y ahora tenemos que poner otros nombres, pues por ejemplo alfa y beta, por ejemplo. Insisto que ahora esta estructura es similar a la que hemos puesto antes, de r cuadrado más r al cuadrado, de teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta, diferencial de phi al cuadrado, y esto es las coordenadas cartesianas x, y z, la métrica me refiero, pero en coordenadas esféricas, ¿vale? Pues he hecho simplemente un copy-paste, pero indicando, de nuevo, repito, porque esto es importante, lo único que digo que es que esta R tiene esta forma peculiar, seno hiperbólico de ρ, ¿vale? Es más de lo mismo. Y si volvemos a aplicar esto, bueno, pues el diferencial del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, pero como está al cuadrado, pues lo ponemos, y luego diferencial de ρ al cuadrado, y todo esto exactamente igual, así que borro y lo pongo aquí arriba, y ya tenemos el otro fragmento. Así que vamos a juntar ya fragmentos. Tenemos por un lado este fragmento, y esto hace referencia precisamente a esto de aquí. Y ahora vamos a poner este, que lo tenemos calculado aquí, pero tenemos que ir con cuidado porque para calcular diferencial de s al cuadrado tenemos que mirar aquí, y fijaos que aquí hay 2 signos menos delante de 0 cuadrado y de z4. Por tanto, esto hay que ponerlo cambiado de signo. Por tanto, esto es menos todo esto, más esto. Y entonces, si hacemos esto, pues lo que acabamos de obtener ya no es esto, esto ya no está. Y simplemente esto es ds cuadrado. Y lo que os puedo garantizar es que esto va a ser la métrica de anti de Sitter 4, es decir, en 4 dimensiones, en coordenadas que vamos a llamar globales. Pero vamos a simplificarlo un poco, ¿vale? Os recuerdo que lo que hemos hecho simple y llanamente, lo repito otra vez, lo voy repitiendo varias veces porque sé que esto es todo bastante extraño, y después de tantos cálculos y cosas raras, pues uno puede perder un poco el norte de lo que está pasando. Y os repito lo que está pasando. Nosotros tenemos esta métrica, que es de un espacio plano de Minkowski con 2 tiempos en 5 dimensiones. Hemos establecido una ecuación que restringe la variedad a una dimensión menos. Por tanto, esto es una variedad de dimensión 4. Y la métrica inducida en esta variedad de dimensión 4 es esta de aquí. Pero espera, que podemos sacar factor común. Sí, mirad un momentito. Veis que aquí tenemos d ρ al cuadrado, por tanto será coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Eso da 1, por tanto, en realidad esto vamos a simplificarlo un poco. Simplemente este seno al cuadrado se va a ir. Esto también se va. Pero cuidado porque el menos ya lo hemos utilizado aquí, y simplemente este menos va a aparecer aquí. ¿Vale? Simplemente he sacado factor común de ρ al cuadrado, y entonces me queda coseno hiperbólico menos seno hiperbólico, que es 1. Muy parecido a lo que pasaba antes. Vale, pues vale, déjame poner primero la parte negativa delante. Déjame poner este menos de color azul. Entonces, esto lo tendremos por aquí. Después tendremos el d ρ cuadrado, y después esto de aquí. Perfecto, y ya que tenemos este seno hiperbólico amarillo, déjame poner este coseno hiperbólico amarillo también. Perfecto, pues perfecto, ya lo tenemos. Esta métrica, como es importante, déjame ponerlo con un cuadrito. Vale, entonces, reitero, si tenemos una variedad plana de 5 dimensiones
con esta métrica pseudo-lorentziana, es decir, con dos tiempos, y dentro hacemos un subconjunto, una subvariedad, como una especie de doble embudo, pero en 4 dimensiones, que no sé cómo se hace eso, pues bien, la métrica en esta subvariedad, viene dado por esta métrica, ¿vale? Esto sería el resumen. Lo que pasa es que muchas veces, a veces se pone así, pero otras veces se expresa esta métrica de una forma ligeramente diferente, y entonces dejadme expresarla también de esa otra manera que suele aparecer en los libros, y se hace haciendo el cambio de variable r igual al seno hiperbólico de ρ. Entonces, si hacemos este cambio, diferencial de r nos va a dar coseno hiperbólico de ρ diferencial de ρ, y como el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1, pues el coseno hiperbólico es igual a 1 más seno hiperbólico al cuadrado, pero como el seno hiperbólico lo hemos llamado r, pues esto es 1 más r al cuadrado, y como que el coseno a secas, pues entonces el coseno lo despejamos pasando la raíz para allá, o sea que diferencial de r es 1 más r al cuadrado raíz diferencial de ρ, así que si elevamos al cuadrado se nos va la raíz, y si despejamos diferencial de ρ al cuadrado, pues nos sale diferencial de r al cuadrado entre 1 más r al cuadrado. Así que por un lado el seno hiperbólico se transforma en una r, diferencial de ρ al cuadrado se transforma en dr al cuadrado partido 1 más r al cuadrado, y el coseno hiperbólico al cuadrado, que lo tenemos aquí expresado con la nueva coordenada, pues será 1 más r al cuadrado. Entonces, como el seno hiperbólico es una función que hace más o menos así, entonces para cualquier valor de ρ, r o es 0 o mayor que 0. Como r en principio puede ir desde menos infinito hasta infinito, eso significa que esta coordenada r es o 0 o mayor que 0. Por tanto, eso es importante apuntarlo por aquí. Vale, luego la coordenada tiempo no tiene ninguna restricción, por lo tanto vamos a poner desde menos infinito hasta infinito. Y después estos son las coordenadas típicas, pues alfa irá desde 0 hasta pi y beta de 0 a 2pi. Esas son las típicas coordenadas angulares de una dos-esfera, ¿vale? Es decir, es un bicho como este, vamos. Entonces la métrica puesta de esta manera muchas veces se le llama expresada en coordenadas globales. Y se le llama así básicamente porque esta métrica cubre todo el espacio-tiempo de anti de Sitter. Y claro, os preguntaréis, bueno, pero claro, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, hay unos ciertos cambios de variable que son los de los que habló Pablo Bueno, que se llama parche de Poincaré, que solo describe un fragmento del espacio de anti de Sitter. Eso en principio parece una desventaja, pero si solo estamos interesados en hacer unos cálculos cerca de la frontera, pues entonces es muy interesante tener en cuenta ese parche, porque además veremos, como vamos a verlo ahora, es conformemente minkowskiano. Bueno, eso que suena tan raro, enseguida lo voy a explicar. Muy bien, pues voy a ocultar esto un momento porque si no, no me va a quedar espacio, y vamos ahora ya por fin a explicar el parche de Poincaré. Y para eso empezamos con la primera ecuación de todas. ¿Os acordáis que habíamos puesto menos menos z0 al cuadrado menos z4 al cuadrado más z1 al cuadrado, z2 al cuadrado, z3 al cuadrado igual a menos 1. Esto recordad que es la ecuación que define el hiperboloide este, ¿vale? Entre comillas, porque esto es en menor dimensión, pero bueno. Pues bien, si
Si recordáis, si hacemos esto del coseno de rho, seno de rho, bla, 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 pues obtendríamos esta métrica de aquí. Pero si hacemos otro tipo de historias, entonces tendremos el parche de Poincare. Y consiste en hacer este cambio. Donde antes había Z0, ahora vamos a poner R, X0. Donde antes había Z1, ahora vamos a poner R, X1. Donde antes hay Z2, R, X2. Y Z4 menos Z3, vamos a decir que esto es R y que Z4 más Z3 es igual a 1 partido R más R menos X0 al cuadrado más X1 al cuadrado más X2. Entonces, si os fijáis, como he dicho ya repetidamente, el espacio-tiempo en el que está inverso este embudo tiene dimensión 5, pero el embudo este se describe a partir de una condición o una ecuación. Por lo tanto, esto va a tener dimensión 4. Y entonces, las coordenadas de un punto cualquiera aquí en el embudo van a necesitar de 4 números. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que esos 4 números van a ser ahora X0, X1, X2 y R. Esto es lo que básicamente estoy diciendo. Serán las coordenadas de cualquier punto del embudo. ¿Vale? Y están definidos con este cambio de variable. Entonces, fijaos, si yo calculo diferencial de Z0, mirando aquí, vemos que esto va a ser la diferencial de R, y este se queda igual, o la diferencial de X0, y R se queda igual. He aplicado la regla de Leibniz, ¿no?, para las diferenciales. Primero la diferencial de uno por el otro sin diferenciar, más el primero tal cual por la diferencial del otro. Y lo mismo va a pasar con dz1 y con dz2. Entonces, cuando elevemos esto al cuadrado, aquí vamos a tener x0 al cuadrado, diferencial de r al cuadrado, más r al cuadrado, diferencial de x0 al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo de r de x0. Y en los otros va a pasar más de lo mismo. Lo único que pasa es que en vez de ser x0, pues será x1, y aquí en vez de ser x0, pues es el 2. Aquí me falta el 1, ¿eh? Pues eso, 2. Y cuando sumemos esto, que es sumar esto de aquí, pues sacamos factor común el de r cuadrado y nos va a quedar. Sumar, antes de sumar. Vale, antes de sumar, fijaos que estamos con 0, 1 y 2, ¿no? Es decir, este 0, el 1 y el 2. Y este tiene un signo menos por aquí, por lo tanto vamos a cambiar de signo esto, que es lo mismo que cambiar de signo esto, que es lo mismo que cambiar de signo este y este. Y ahora sí, vamos a sumar y la suma nos va a dar factor común el dr cuadrado y nos quedará menos x0 al cuadrado más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, todo esto factor común de r al cuadrado. Ya tenemos listo esto. Aquí vamos a sacar factor común r al cuadrado y nos va a quedar menos de x0 al cuadrado más de x1 al cuadrado más de x2 al cuadrado. Y aquí vamos a sacar factor, por tanto esto ya está. Y aquí vamos a sacar factor común 2r y diferencial de r. Y nos va a quedar pues menos x0 de x0 más x1 de x1 más x2 de x2. Vale, perfecto. Así que borro todo esto y apunto el resultado que acabo de obtener. Déjame que borre un poco y voy a apuntar este señor por aquí y este señor por aquí, simplemente para tener un poquito más de espacio.
Y recordemos que todo este asunto es el resultado de menos de z0 al cuadrado más de z1 al cuadrado más de z2 al cuadrado y da todo esto. Y ahora vamos con este asunto. Vamos a diferenciar esto, así que déjame hacerlo azul, ¿vale? Vamos a mirar esta ecuación y decimos, venga, pues esto será diferencial de la componente 4 menos diferencial de la componente 3 igual a diferencial de R. Perfecto, ya hemos acabado. Vamos con este, diferencial de la componente 4, perdón, más diferencial de la componente 3. Y aquí tendremos menos 1 partido R al cuadrado diferencial de R. Y ahora tenemos, por un lado, la diferencial de R y esto exactamente igual, más este señor exactamente igual. Y ahora la diferencial de esto que será menos 2x0 por diferencial de x0 más 2x1 por la diferencial de x1 más 2x2 por la diferencial de x2. Y ahora, si nos fijamos, estos son 4 y 3, ¿no? Vale, el 3 es positivo y el 4 es negativo. Vale, entonces, fijaos, si yo multiplico esto por esto, me va a dar diferencial de c4 al cuadrado menos diferencial de z3 al cuadrado, por aquella propiedad de que a menos b por a más b, pues da a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces esto es justo lo contrario de lo que queremos, porque fijaos que el menos está en la 3 y no, y aquí tiene que haber un más, pero ya le daremos la vuelta después. Entonces, es decir, que multiplicar esto por esto nos da directamente esto, y por el otro lado simplemente es multiplicar diferencial de R por todo esto. Así que lo que voy a hacer es copiar todo esto, pero añadiendo un diferencial de R. Así que lo pongo. Aquí será diferencial de R al cuadrado, aquí también, y aquí un diferencial de R. Ya está. Así que ya lo tenemos. Ahora solo es cuestión de simplificar, que parece un monstruo, pero se va a ir todo muy fácilmente. No nos olvidamos de que tenemos que cambiar el signo de toda esta ecuación. Así que vamos para allá. Aquí aparecerá un menos, más, menos. Y este más se convierte en un menos. Perfecto. Borramos esto porque ya lo hemos utilizado. Y solo tenemos que sumar y ya veréis que se van a ir un montón de cosas. Bueno, y recordad por último que la métrica de R5 del espacio este amarillo, el espacio tiempo ambiente, pues es menos de z0 al cuadrado más de z1 al cuadrado más de z2 al cuadrado menos de z4 al cuadrado más de z3 al cuadrado. O sea, justamente esta pieza más esta pieza, o sea, sumar todo esto con esto de aquí. Pero fijaos que vamos a ver que esto se va a tachar maravillosamente. Y para verlo, déjame sacar aquí este 2, lo voy a poner aquí, 2R, y si queréis, este menos lo pongo un poquito más cerca por aquí, y pongo este diferencial de R, lo voy a poner aquí. Lo hago simplemente para que se vea mejor, ¿eh? Vale, que se vea mejor el qué. Pues que, fijaos, aquí tenemos 2R de R, 2R de R, y aquí tenemos exactamente lo mismo que tenemos aquí. Lo que pasa es que al sumar estos dos bichos, esto es más, esto es menos, por tanto se va. Y luego lo mismo, aquí tenemos este paréntesis, aquí tenemos este paréntesis idéntico, aquí tenemos dr cuadrado, aquí también, pero esto es positivo y esto es negativo, pues al sumar también se va. Así que fijaos que lo único que nos queda va a ser esto de aquí, r cuadrado, déjame ponerlo color más apetecible, ¿vale? Nos queda esto que es
r cuadrado. Bueno, espérate, déjame copiar primero este término de aquí. 1 partido r cuadrado de r cuadrado. Y luego este otro término, más r cuadrado menos dx0 más dx1 más dx2 al cuadrado, tal. Perfecto. Maravilloso. Pues ya lo tenemos. Esto es el parche de Poincaré. Vamos a ponerlo un poco más bonito. Bueno, este es el cambio de variable que hemos utilizado. Perdón, más que cambio de variables, para la parametrización que hemos hecho de este hiperboloide. Perfecto. Entonces lo que nos queda es que la métrica de anti de Sitter en 4 dimensiones en el parche de Poincaré, bueno, casi. El parche de Poincaré aún no está del todo, casi. Déjame copiar esto un momentito. Estamos casi con el parche de Poincaré, solo falta un último ingrediente, que es el siguiente. ¿Veis que aquí hay x0, x1, x2, ya que hay una r extraña? Vamos a ver qué pasa si tenemos suerte y definimos x, la que falta, 0, 1, 2, pues la 3. ¿Qué os parece si definimos x3 como 1 partido r? Ojo, x3 me refiero a la coordenada, no que esté elevado, sino simplemente la coordenada. Mira, hacemos una cosa si queréis. Como tarde o temprano lo vamos a hacer. En vez de llamarle a esto dx0, pues vamos a llamarle tiempo. O sea que vamos a pasar de esto y vamos a hacer una notación más facilona. Tiempo. Y esto pues será como la x y esto como la y de toda la vida. Es simplemente notación. Entonces lo que digo es que ahora a esta r de aquí vamos a decir que esto sea igual a 1 partido, pues la letra que nos falta, z. A ver si tenemos suerte y se completa esto un poco y se parece, porque esto se parece un montón a Minkowski, pero le falta la z, ¿no? Pues vamos a ver si la podemos conseguir así. Vamos a hacer diferencial de r al lado izquierdo y al lado derecho derivamos y multiplicamos por diferencial de z, elevamos todo al cuadrado, por lo tanto nos da dr al cuadrado igual a 1 partido z a la 4 diferencial de z al cuadrado. Y ahora vamos a ver en qué se convierte esto de aquí. Tendremos 1 partido r al cuadrado, diferencial de r al cuadrado, pero ¿qué es esto? Pero si 1 partido z es r, pues 1 partido z al cuadrado es r al cuadrado. Y si le damos la vuelta a esto, pues 1 partido r al cuadrado es lo mismo que z al cuadrado. Por tanto, cambiamos esto por z al cuadrado y nos queda z al cuadrado entre z a la cuarta, o sea, 1 partido z al cuadrado. Por tanto, toda esta pieza se transforma en esto. Y luego este r cuadrado se transforma, mirando aquí, en 1 partido z al cuadrado. O sea que en definitiva, y ahora sí, esto ya es la métrica de anti de Sitter, pero en el parche de Poincaré, pues fijaos que tanto este término como este, mirado aquí, tiene una z al cuadrado dividiendo. Por lo tanto, podemos perfectamente poner menos dt cuadrado más dx cuadrado más dy al cuadrado, es decir, esto de aquí arriba, dividido entre z al cuadrado, pero es que la z también está dividido entre z al cuadrado, por lo tanto, la añadimos directamente aquí y dividimos entre z al cuadrado. Y esta es la métrica que nos presentó Pablo Bueno en su seminario y tenéis la deducción de este asunto. Y bueno, como ya empecé a estar un pelín cansado, os digo esto y os lo creéis. Lo que voy a decir ahora es que esta métrica, pues esta métrica solo vale para valores positivos de z. Bueno, ya se ve que 0 no puede ser porque si no haría que esta métrica estallase, ¿vale? Pero se puede más o menos argumentar, fácilmente, que esta métrica solo vale para z mayor que 0. Vale, y si os acordáis que os dije que había eliminado la L cuadrado aquella que había hecho igual a 1, bueno, pues si la recuperamos, podemos ver que esa L estaría por aquí multiplicando, L cuadrado. De hecho, si queréis, déjame poner aquí el z cuadrado,
si queda más bonito. Y esto de aquí lo ponemos multiplicando, ¿vale? Es decir, si no hubiéramos puesto la L igual a 1, hubiera salido aquí. Y en el caso este de aquí, déjame copiar esta métrica de antes. Pues en este caso, en vez de r cuadrado, hubiera salido r al cuadrado entre esa L al cuadrado. Y aquí lo mismo. Muy bien, pues aquí lo voy a dejar de momento porque ya llevo un montón de vídeo y tened en cuenta que nos falta demostrar que esto es solución de las ecuaciones de Einstein en el vacío con constante cosmológica negativa, y también nos falta interpretar un poco todo esto, porque claro, de momento solo he hecho matemáticas, pero de física aquí no hay nada. Pues eso lo haremos en el próximo capítulo porque ya estoy agotado. Pues nada, muchas gracias si has aguantado hasta aquí y no te pierdas el siguiente capítulo, que es cuando nos pasaremos divertido intentando ver la física o la interpretación de todo este rollo. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.